¿Qué tal? Buenas tardes. Hoy vamos a hablar de las evidencias en radioterapia del cáncer de cavidad oral y orofaringe. Yo soy Alejandro Valdivia y revisa la clase del doctor Cristian Orea. Como contenido vamos a hablar de cavidad oral, orofaringe, algo de generalidades, el manejo según las guías en SCN y un poco de evidencias y al final las conclusiones. Entonces vamos a empezar con cavidad oral. Tenemos en cuenta que es la malignidad no cutánea más común de cabeza y cuello, con hasta 49.000 casos nuevos por año. La supervivencia combinada a 5 años es de 64%, yendo hasta 83% para enfermedad localizada, con mayor incidencia en Melanesia, Asia Subcentral y Europa Oriental, registrándose a menor incidencia en África Occidental y Asia del Este. Más del 90% de la histología es escamosa y típicamente no está asociado a BPH. Las MET cervicales se registran hasta el 30%, siendo el cáncer de lengua móvil el que más aporta a este escenario. En general, el 15 a 20% se van a presentar con enfermedad metastásica al diagnóstico, principalmente en pulmones, hueso e hígado. Los subsitios más frecuentemente involucrados son la lengua móvil, de un 15 a 75% dependiendo de la serie, y más infrecuente mucosa oral y paladar duro. En general, para el tratamiento tendremos que considerar para la transmisión de la radiación ionizante el hecho de que está la mandíbula y el maxilar en el campo de tratamiento. La radioterapia o la quimioterapia definitiva no es recomendable en un escenario de un paciente operable. Como modalidad única de tratamiento podríamos tratar labio, piso de la boca y lengua oral. Esto con mayor éxito con braquiterapia, ya sea combinada o sola con radio externa. Más adelante vamos a hablar de cuáles son los candidatos para esta modalidad. En quienes estén involucro proximal a la mandíbula o que tengan un tumor en su proximidad, se va a asociar a menor control y aumento en el riesgo de osteoradionecrosis. La radioterapia postoperatoria no retrasará la resección y conlleva una estratificación patológica completa. Sin embargo, la cicatrización pudiera retrasar el inicio de la radioterapia postoperatoria, no así la preoperatoria. Esto más adelante también lo vamos a discutir un poco más. Ya en cuanto a las guías NSCN, tenemos que para labio, etapas clínicas tempranas, T1, T2, N0, se preferirá la resección. En caso que tengamos márgenes positivos, se puede llevar una resección. En caso que tengamos infiltración perineural o linfovascular, como factores adversos, podríamos dar radioterapia adyuvante o de inicio dar tratamiento con radioterapia definitiva. En una etapa clínica más avanzada, como un T3 a un 4A o un N1 N3, de igual manera se preferiría la cirugía con resección ya sea ipsilateral o bilateral de cuello y daríamos radioterapia adyuvante en caso de las características de la patología. En caso que tengamos márgenes positivos, podríamos llevarlo a resección, o en caso que tengamos extensión extracapsular o márgenes positivos, quimioradioterapia de preferencia. Y en caso que tengamos otras características adversas de riesgo intermedio, como son PT3, PT4, márgenes cercanos, múltiples triángulos, invasión linfovascular o perineural, podríamos dar únicamente radioterapia adyuvante. En cavidad oral, de nueva cuenta, en la etapa clínica T1, T2, etapa clínica temprana, podríamos preferir la cirugía y dar radioterapia para las mismas escenarios para la adyuvancia que ya habíamos mencionado en la diapositiva anterior. En el caso de enfermedad más avanzada, como es un T1, T3 hasta N3, de igual manera preferiríamos llevar a disección de cuello ipsilateral o bilateral, dependiendo de la presentación clínica, y los criterios de adyuvancia se mantienen, solo que en este escenario, ya en caso de márgenes positivos, la quimioterapia es categoría 1 y no así la resección. En caso de nuevo que tengamos características adversas de riesgo intermedio, también lo llevaríamos únicamente a radioterapia a considerar la quimioterapia. Hablando del labio, tenemos el artículo de Disher, que fue un artículo que tuvo como objetivo justamente comparar la discrepancia de resultados de modalidad de tratamiento con cirugía y con radioterapia para etapa clínica 1 del labio inferior. Fue un estudio que llevó un seguimiento de 6.25 años de 256 pacientes, etapa clínica 1, de los cuales 166 fueron llevados de forma inicial a cirugía, de los cuales ninguno tuvo márgenes positivos. El resto fueron llevados a radioterapia definitiva, dosis de 48 y 60 grays, y fueron ya fuera llevados a radioterapia externa o braquiterapia con alambres de iridio 192.
En cuanto a la radioterapia externa, fueron diferentes técnicas como ortovoltaje, electrones y terapia de contacto. Cabe mencionar que estadísticamente hubo mayor proporción de aquellos pacientes en el brazo de radioterapia que tuvieron tumores de mayor tamaño y que tuvieron histologías pobremente diferenciadas. En este estudio se encontró que la supervivencia libre de enfermedad a 5 y 10 años para el grupo de radioterapia fue de 84 y 81% en comparación con 90% del grupo de cirugía, siendo estadísticamente significativo. Los autores atribuyen este hallazgo al hecho de lo previamente mencionado respecto a la diferencia en la distribución del tipo de tumores en cada paciente. La supervivencia global a 5 y 10 años fue de 74 contra 56% y el grupo de cirugía de 81 contra 64% sin alcanzar la diferencia estadística. Únicamente 4.4 contra 3.6 en cada brazo alcanzaron presentaron una recurrencia local sin ser diferente en ningún brazo de tratamiento. Los dos pacientes que fallecieron en cada grupo murieron por enfermedad metastásica en pulmón. Como conclusión, este artículo comenta que la tasa de cura para etapa clínica 1 en labio inferior es igual para radioterapia o para cirugía y que la elección de la modalidad de tratamiento deberá tomar en cuenta la condición del paciente, costos, resultados cosméticos y funcionales. Ya entrando en cavidad oral, tenemos este escenario de radioterapia preoperatoria contra la postoperatoria. El artículo que hago mención es el artículo de la RTG 7303 que tuvo como objetivo evaluar la secuencia óptima de tratamiento en relación a cirugía y radioterapia para tumores operables de cabeza y cuello. Fueron en menor proporción de cavidad oral y orofaringe. Se incluyeron 267 pacientes, de los cuales 136 fueron asignados al brazo de tratamiento preoperatorio, que incluyó el primario, cadenas ganglionares selectivas o positivas, a dosis de 50 Grays en fraccionamiento convencional, y serían llevados a cirugía de 4 a 6 semanas post tratamiento. En el brazo de la radioterapia postoperatoria, que fue el resto de los pacientes, el tratamiento se dio 4 semanas postoperatorias y se incluyó el lecho tumoral y las cadenas ganglionarias a dosis de 60 Grays más 6 Grays como boost al lecho y 50 Grays al cuello electivo. Cabe mencionar que esta diferencia de dosis ellos lo tomaron en cuenta por la mejor oxigenación que hay en el tejido prequirúrgico. Ellos encontraron una control corregional a 10 años de 70 contra el 58%, esto a favor de la radioterapia preoperatoria, situados a la diferencia o mejor dicho la separación de las curvas de forma más clara a partir de los 2 años del tratamiento, con una mortalidad de 25 contra 35% sin alcanzar la significancia estadística, esto atribuido a la presencia de enfermedad a distancia en ambos grupos de tratamiento. Tampoco se reportaron diferencias en cuanto a la tasa de complicaciones en ningún grupo, incluyendo aquellas complicaciones quirúrgicas. Los autores al final concluyen que hay superioridad en el control corregional para la radioterapia postoperatoria, solamente siendo claro un seguimiento a largo plazo de más de 2 años, y que la falla locorregional es el principal problema durante este mismo periodo de tiempo. El siguiente apartado es la radioterapia adyuvante. Uno de los múltiples artículos que toma en cuenta este escenario es el de James Parsons, que a su vez se basó en estudios retrospectivos previos para hacer ese estudio, que tuvo como objetivo el analizar factores que influyen en el resultado de pacientes que recibieron radioterapia postoperatoria en cáncer de cavidad oral avanzado. Estos pacientes todos fueron llevados a radioterapia posterior a la cirugía oncológica, de los cuales hasta el 93% de ellos fueron llevados a disección cervical ipsio-bilateral, sin recibir quimioterapia adyuvante. Tenemos que los principales sitios involucrados en este artículo fueron lengua oral, trígono retromolar y arcada alveolar y el piso de la boca. De estos pacientes tenían invasión ósea, márgenes positivos o márgenes cercanos, infiltración linfovascular o perineural, multicentricidad o ganglios positivos o extensión extracapsular. Vemos que fundamentalmente fueron etapas clínicas 3 y 4, así como que tenían de 1 a 3 características adversas. La dosis de radioterapia que se dio de forma adyuvante fue de 64 hasta 74.4 Grays en fraccionamiento convencional y en fraccionamiento acelerado. Se encontró que la supervivencia libre requerida de lo corregional a las 5 de 10 años fue del 71%, siendo peor para aquellos pacientes que tenían márgenes positivos en relación a quienes no tuvieron márgenes positivos.
así como también el control corregional fue peor para aquellos que tuvieran más número de características adversas, tomando ellos como punto de corte a 4 o más características adversas. El control local a 5 años fue de 79% y el control corregional a 5 y 10 años también varió de acuerdo a la extensión extracapsular, yendo para los que sí tuvieron extensión extracapsular 70% y para los que no 91%. Entonces los autores dividen a la población en una población que tiene pronóstico favorable, esto basado en si tuvieron menos de 4 características adversas y no tuvieron márgenes positivos, y un grupo desfavorable que tuvo 4 o más características adversas o márgenes positivos. Entonces tenemos aquí que hubo menor control corregional a razón de que se fueron introduciendo más número de características adversas, así como en el análisis multivariable, además del número de indicaciones, también está como estadísticamente significativo los márgenes quirúrgicos. También estos investigadores observaron que hubo menor control corregional a medida que el intervalo después de la cirugía a la radioterapia se hacía más largo, tomando como punto de corte los 50 días, esto sin alcanzar la significancia estadística, pero ya al momento de comparar a ambos grupos de tratamiento de pronóstico favorable o desfavorable, sí alcanzó la significancia estadística. También tenemos que el control corregional fue peor para aquellos pacientes que tuvieron dosis de radioterapia mayores, esto dado porque los pacientes con mayor dosis de radioterapia fueron los que también tuvieron mayor número de características adversas o proporcionalmente márgenes positivos. De igual forma, los que fueron llevados a tratamiento con hiperfraccionamiento fueron los que completaron el tratamiento antes, esto por la toxicidad, y también tuvieron menos recurrencia a lo corregional. Entonces ellos concluyen que menos de 4 características adversas se asocian a un pronóstico favorable, que los márgenes positivos son una característica de peor pronóstico y que la prescripción de radioterapia de 64 Grays en fraccionamiento convencional sería factible en aquellos de pronóstico favorable, mientras que aquellos que tienen pronóstico desfavorable se benefician más de un hiperfraccionamiento. El siguiente artículo es el artículo Qian-Dang, que tuvo también como objetivo la validación de las características patológicas para valorar la necesidad y dosis de radioterapia, así como el impacto de la radioterapia postoperatoria acelerada con bus concomitante integrado y la protracción. Fueron 213 pacientes, de los cuales fueron aleatorizados en bajo, intermedio y riesgo alto. Esto dependiendo si tenían ningún factor de riesgo, que iban a ser llevados a observación después de la cirugía, y si tienen un factor adverso es que fuera cualquiera de estos que están aquí mencionados, excepto extensión extracapsular, los cuales se daría tratamiento adyuvante con 57.6 Grays en 6.5 semanas. Y finalmente los de características de alto riesgo, que tuvieran ya fuera extensión extracapsular o 2 o más factores de riesgo que están aquí mencionados. Este grupo de pacientes sería aleatorizado a 2 grupos de tratamiento, el primero de 63 Grays en 5 semanas o la misma dosis en 7 semanas. Fundamentalmente fueron pacientes de cavidad oral, orofaringe, tumores T3, T4, etapas clínicas 3 y 4. Este grupo de autores reportó una recaída local en 29 pacientes, siendo peor el control o corregional de la supervivencia global para aquellos pacientes de riesgo alto en relación con riesgo bajo y riesgo intermedio, como se puede ver en estas gráficas. También el intervalo promedio desde que se llevó a cabo la cirugía al inicio de la radioterapia fue de 31 días. El control corregional también varió dependiendo para el brazo de riesgo alto, para aquellos que completaron el tratamiento en 5 semanas o en 7 semanas, tanto para el control corregional como para la supervivencia global, siendo peor para aquellos que completaron el tratamiento en más tiempo. Para el grupo de tratamiento que completó la radioterapia en 5 semanas, no hubo impacto en el control corregional ni la supervivencia global, siendo diferente para aquellos que completaron el tratamiento en 7 semanas. También ellos hicieron un análisis del tiempo de tratamiento combinado, o sea, desde que se llevó a cabo la cirugía hasta el término de la radioterapia, y encontraron que hubo menor supervivencia global y control corregional para aquellos que terminaron el tratamiento en menos de 6 semanas. Se concluye que se recomienda un tratamiento combinado a menos de 6 semanas con fraccionamiento acelerado o incluso el inicio de la radioterapia postoperatoria antes de la completa cicatrización de la herida quirúrgica. En el escenario de quimio-radioterapia concomitante, en un escenario definitivo,
Tenemos dos de los artículos más importantes de este escenario, que son los artículos de Cooper y Bernier. Es el análisis combinado del ERTC 22931 y del RTOG 9501. Este artículo fue un análisis comparativo de estos dos artículos que tuvo como objetivo la evaluación del criterio de selección de los resultados terapéuticos de la quimioterapia adyuvante. Por su parte, como definición de alto riesgo, el grupo europeo incluyó pacientes de etapas clínicas 3 y 4, primarios de cavidad oral y orofaringe, con involucro a los niveles 4 y 5, infiltración linfovascular y perineal, y embolismos vasculares. Por su parte, el grupo del RTG incluyó como definición de alto riesgo a dos o más ganglios positivos y ambos incluyeron a márgenes positivos y extensiones extracapsulares como definición de alto riesgo. La dosis que se dio de radioterapia para estos pacientes fue en el estudio europeo una dosis de 66 Grays y en el estudio del RTOG 60 Grays más un boost de 6 Grays. Principalmente fueron tumores de cavidad oral y orofaringe, tumores T3, T4 y N2A, N3. En total se encontró que el 70% en comparación con el 59% en el grupo de RTOG tuvieron características de alto riesgo, encontrando que la extensión extracapsular y los márgenes positivos se asociaron a menor supervivencia global en ambos estudios. Hubo un impacto evidente del beneficio de la quimioterapia en cualquiera de las dos características, tanto en extensión extracapsular como en márgenes positivos, sin impacto evidente ante ninguna otra característica adversa en este estudio. Entonces, se encontró que hubo un 42% de mejoría del control corregional en la población combinada y un 23% de mejoría en la supervivencia libre de enfermedad en la población combinada. La supervivencia global únicamente alcanzó la significancia estadística en el grupo europeo con una reducción del 30%, pero en la población combinada de márgenes positivos y extensión extracapsular hubo una mejoría combinada en un 28%, como podemos ver aquí en estas gráficas. Entonces ellos concluyen que la enfermedad localmente avanzada de cabeza y cuello con márgenes positivos y extensión extracapsular tiene un beneficio en recurrencia locorregional y supervivencia global al añadir quimioterapia al tratamiento adyuvante. Las otras características adversas, como están aquí anunciadas, tienen menor beneficio en este análisis. Finalmente, para las recomendaciones de acuerdo a las guías NCCN, tenemos que la dosis definitiva para el PTB de alto riesgo, esto es lo que va a incluir el tumor primario más las áreas de infiltración por ganglios afectados, va a ser llevado a dosis en fraccionamiento de 2.2 Grays a dosis total de 66 Grays o a dosis de 70 Grays en fraccionamiento convencional, o la radioterapia acelerada con bus concomitante 72 Grays en 6 semanas con con fracciones de 1.8 Grays, esto dado de lunes a viernes, de lunes a sábado, y las últimas 2 semanas se va a dar una dosis adicional de 1.5 Grays. El hiperfraccionamiento a dosis de 81.6 en fracciones de 1.2, esto bifraccionado con al menos 6 horas de separación. Para las áreas de bajo riesgo intermedio, tenemos que se van a tratar de 44 a 50 Grays y de 54 a 63 Grays respectivamente. Estas mismas dosis son las que se repiten para cáncer de orofaringe en estas guías. Para la radioterapia postoperatoria tenemos que el intervalo recomendado es de menos de 6 semanas o 6 semanas posteriores a la cirugía, y aquí cambia un poco la dosis. Para el PTB de alto riesgo se va a dar dosis de 60 a 66 Grays en fraccionamiento convencional, y las áreas de riesgo intermedio y riesgo bajo se mantienen sin cambios. Para la braquiterapia se van a tomar como tratamiento único o como monoterapia aquellos pacientes que sean tumores T1 o T2 que tengan bajo riesgo de afección ganglionar o que cumplan con los siguientes criterios, como que sea la decisión del paciente, que el tumor se localice en un área de importancia funcional, como puede ser la comisura labial o hacia la línea media, o por estética, como en tumores cuya resección comprometa la funcionalidad o la estética del paciente, también se recomendará a la braquiterapia como monotratamiento. También en pacientes que tengan recaída, que hayan sido previamente radiados, que tengan tumores en número menor de 5, y esto va a ofrecer un control del 90% con una dosis total de 60 a 70 Grays a una tasa de 0.4 a 0.7 Grays por hora. También, como ya habíamos comentado previamente, se puede hacer uso de la radioterapia externa con un bus de braquiterapia,
Esto dentro de 1 a 2 semanas posteriores a la radioterapia externa para preservar el tiempo de protección. Los pacientes elegibles serán tumores T1 o T2 con riesgo de afección ganglionar o tumores T3, T4 o con rasgos positivos en quienes la cirugía tendrá un impacto negativo en el ámbito estético o funcional. Como contraindicación para esto serán aquellos tumores no accesibles o con límites mal definidos o en contacto o con invasión ósea. Y aquí está una tabla que resume la selección de los pacientes, el tipo de implante y los márgenes con dosis que se tienen que dar para seguridad. Hablando del cáncer de orofaringe, tenemos que representa hasta el 10% de la incidencia anual de cáncer de cabeza y cuello, con una incidencia reportada por cada 100.000 habitantes en Estados Unidos de 4.8 y en países en vías de desarrollo de 3 por cada 100.000 habitantes. Esto es una relación de 4 a 1 a favor de los hombres y tiene un 15% de presentación de enfermedad metastásica. A diferencia de otros subsitios de cabeza y cuello, la incidencia de este cáncer es creciente en los últimos años en comparación con otros sitios, fundamentalmente en el subgrupo de pacientes que son BPH positivos y que no son fumadores. Las etapas tempranas de tratamiento serán mejor manejadas con modalidades únicas de tratamiento, ya sea radioterapia o con cirugía, reservando para la enfermedad localmente avanzada el manejo multidisciplinario. Tenemos que en las guías de NCCN se van a dividir para aquellos que son P16 negativo y P16 positivo. Para este primer grupo, tenemos que el manejo inicial en etapas clínicas T1, T2 o hasta N1 será con radioterapia definitiva o con resección del primario, así como resección ipsio-bilateral cervical. En caso que tengamos márgenes positivos, va a ser llevado a resección y como forma adyuvante con radioterapia. En caso que tengamos extensión extracapsular o márgenes positivos, quimio-radioterapia adyuvante. Y en caso que tengamos las características adversas de menor riesgo o de riesgo intermedio, como PT3, PT4, N2, N3, involucra los niveles 4 o 5, invasión perineural o linfovascular, se dará radioterapia adyuvante a considerar la quimio-radioterapia. De forma muy similar y con las mismas características de adyuvancia, tenemos la enfermedad localmente avanzada, en quienes, en caso que tengamos márgenes positivos, se va a preferir la quimio-radioterapia adyuvante en vez de la resección, con las mismas características o mismas indicaciones de adyuvancia. Lo mismo para enfermedad T1, T4A o N2, N3 con mismas características de adyuvancia. Y en enfermedad P16 positiva, en el caso que tengamos márgenes positivos, puede ser llevado a resección o a quimio-radioterapia o a radioterapia. En caso que tengamos márgenes positivos o extensión extracapsular, quimio-radioterapia o únicamente radioterapia como categoría 2B. En caso que tengamos las características adversas de riesgo intermedio, radioterapia considera quimio-radioterapia. En enfermedad localmente avanzada se preferirá inicio de la quimio-radioterapia o en caso de ser llevado a resección conservará las mismas indicaciones para adyuvancia o también podremos dar quimioterapia de inducción seguido de quimio-radioterapia. Iniciamos con fraccionamiento alterado que tiene relevancia especial en este tumor. Tenemos el artículo del RTG 9003 que tuvo como objetivo el investigar 3 fraccionamientos alterados para ver cuál de ellos da un mejor control ocorregional. Incluyó a 1000 pacientes con cáncer de cabeza y cuello en etapa clínica localmente avanzada y resecable. Cabe mencionar que este grupo de pacientes no recibió quimioterapia. Entonces, fundamentalmente tenemos hasta un 60% o 70% primarios de cavidad oral y orofaringe, tumores T3, T4, etapas clínicas 3 y 4, de los cuales estos pacientes fueron llevados a tratamientos con radioterapia ya fuera en 6 o 7 semanas. Aquellos que fueron llevados a tratamiento definitivo en 7 semanas fueron llevados a tratamiento convencional que fueron 70 grays en 35 fracciones. O al mismo tiempo, fracciones 2 veces al día con separación de al menos 6 horas de 1.2 grays para una dosis total de 81.6 grays, como es el grupo de hiperfraccionamiento. Y aquellos con tratamiento que fueron llevados en 6 semanas, como puede ser el fraccionamiento acelerado en split, esto fue fracciones de 1.6 2 veces al día con 6 horas de separación, esto por 2 semanas con descanso posterior a 2 semanas, y finalmente podían completar el tratamiento. El fraccionamiento acelerado convencional fue un tratamiento que se dio a dosis de 1.8 grays todos los días, y en las últimas 2 semanas se dio una dosis adicional a la zona de mayor riesgo a dosis de 1.5 grays. Esta imagen nos
ilustra cómo son los fraccionamientos. Tenemos aquí el fraccionamiento convencional, que es el que se da en la mayoría de los pacientes. Son dosis diarias de lunes a viernes, hasta llegar a la dosis, en este caso, de 70 grays en 7 semanas. El grupo de hiperfraccionamiento igual recibió dos fracciones por día, 5 días a la semana, hasta alcanzar la dosis total previamente mencionada. Y el fraccionamiento acelerado consiste en dar una dosis adicional en cada semana. Esto nos daría 6 días de tratamiento por semana hasta alcanzar la dosis previamente mencionada. Estos autores encontraron un control correccional a 5 años del 53% para el fraccionamiento acelerado convencional y para el hiperfraccionamiento, siendo ligeramente mayor que en el grupo control y que en el otro tipo de fraccionamiento. Encontraron un hazard ratio de 0.79 y 0.82 en comparación con el fraccionamiento convencional por el hiperfraccionamiento y por el fraccionamiento acelerado. Esto para la falla locorregional. En cuanto a enfermedad a distancia, no hubo significancia estadística, y también ellos encontraron que el hiperfraccionamiento se asoció a aumento en la supervivencia global. Se concluye en ese estudio que el hiperfraccionamiento y el fraccionamiento acelerado convencional disminuye la falla locorregional en un 19% en comparación con el fraccionamiento estándar, y que el hiperfraccionamiento no aumenta la toxicidad tardía, así como que se asocia a un aumento en la supervivencia global a 5 años. El siguiente artículo, que nos habla de la radioterapia junto con dos esquemas de quimioterapia concomitantes, es el estudio de Adelson, que también incluyó pacientes de cavidad oral, pero como incluyó mayor proporción de orofaringe, lo incluyó en esta sección. Se fueron asignados a tratamiento definitivo dosis de 70 grays en 35 fracciones con diferentes esquemas de quimioterapia. El brazo A fue únicamente radioterapia. El brazo B fueron la misma dosis de radioterapia con cisplatino trisemanal a dosis altas. Y el tercer brazo, el grupo C, fue la misma dosis de radioterapia con 3 esquemas de fluoracilo y cisplatino, que se dio en split, o sea, con una pausa programada después de 2 semanas. Este esquema nos resume cómo fue el tercer brazo de tratamiento. Se dieron de forma inicial 30 grays de forma concomitante con 2 ciclos de fluoracilo y cisplatino. Después se hizo la pausa para la evaluación si el paciente podía ser llevado a cirugía, y en caso que permaneciera irresecables, continuaba la siguiente fase de tratamiento, que era el ciclo restante de quimioterapia, con los 30 a 40 grays de radioterapia restantes. Cabe mencionar que cualquiera de los 3 grupos podía ser llevado a cirugía al término del tratamiento. No se reportó diferencia en cuanto a eventos quirúrgicos en ningún grupo de tratamiento. En el análisis combinado se encontró mayor toxicidad en el grupo B, que fue el más tóxico, y respuesta completa en el grupo A, 27% en comparación contra 40.2 y 49.4, alcanzando la significancia estadística para estos dos grupos de estudio. Sin embargo, para la supervivencia global a 3 años no hubo significancia estadística de 23 contra 37 contra 27%, pero la supervivencia en enfermedad específica a 3 años sí fue significativo en el grupo de tratamiento B, que fue con cisplatino. Los autores concluyen que la quimioterapia concomitante tiene aceptable toxicidad y que el cisplatino a dosis altas añadido a la radioterapia convencional mejora la supervivencia global. El siguiente estudio trata de llevar a este grupo de pacientes con IMRT como modalidad de tratamiento única. Fue el estudio RTG 0022, que tuvo como objetivo la evaluación del riesgo del IMRT en cáncer orofaringio en 69 pacientes. Estos pacientes incluidos fueron T1, T2, N0, N1 y recibieron tratamiento a cuello bilateral. Esto con una técnica de boost simultáneo integrado. Esto es que se dividió el volumen de tratamiento en áreas de riesgo, como en áreas de riesgo alto, riesgo intermedio y riesgo bajo, con diferentes dosis, dando el mismo tiempo de tratamiento, que fueron 6 semanas. El objetivo primero fue valorar la funcionalidad parotidia, y el secundario el patrón de falla locorregional. Fueron principalmente pacientes de la amígdala palatina y de la base de la lengua, y se encontró que la toxicidad salival grado 2 o mayor alcanzó su acme hacia los 6 meses hasta un 55%, y de ahí empezó a descender. Esto contrario a tratamientos con técnicas 3D, en el cual la toxicidad parotidia perdura más o incluso no hay una disminución de la toxicidad salival.
La falla locorregional a 2 años fue del 9%, y esto fue como hallazgo asociado a aquellos que tuvieron violaciones mayores dosimétricas en los cuales se encontró infradosis asociado a falla locorregional. La supervivencia global a 5 años fue del 95%, la supervivencia libre de enfermedad del 82%. Esto no reportó ninguna falla en fumadores, siendo estadísticamente significativos. Y de igual manera, la osteoarterial se reportó hasta un 6%. Esto es una proporción alta para el estudio, pero se comenta que fue relacionado a puntos de mayor dosis, esto en estructuras óseas. Como conclusión, hay baja tasa de secuelas asociadas a aceleración moderada con baja recurrencia local, y las desviaciones mayores se asocian a infradosis, esto asociado a, a mayor falla locorregional. El siguiente apartado, que contrasta un poco con lo que hemos venido hablando de enfermedad generalmente localmente avanzada, es etapa clínica pues temprana, en el cual abordamos la radioterapia ipsilateral o cuello ipsilateral. El estudio pivote para este escenario es el artículo de O'Sullivan, que fue llevado a cabo en el Princess Margaret y fue publicado en el 2001. Tuvo como objetivo la evaluación del riesgo de falla en cuello contralateral en casos de radioterapia unilateral. De 642 pacientes que fueron T1, T2 en 0, se incluyeron a 238 pacientes que llevaron tratamiento definitivo unilateral. Esto a dosis de 50 grays en 20 fracciones, con 2 campos oblicuos con cuñas, y como característica, el cuello contralateral debía recibir menos de 35 grays en cualquier punto. En un seguimiento de 7 años, el objetivo primero fue la falla ganglionar contralateral y la falla local. Ellos dividieron ya fuera la mitad del paladar blando, la mitad de la base de la lengua, que ellos llamaron hemiestructura, en 3 tercios. El tercio lateral, tercio medio y tercio medial. Ellos reportaron una tasa libre de recaída ganglionar a 3 años de forma global del 80%, cayendo a 63% para N1, y falla del primario y cuello contralateral únicamente en 8 pacientes, de los cuales ningún paciente N0 falló y ningún paciente T1 falló. La falla ganglionar y con primario controlado, esto fue con un involucro a paladar de menos de 1 centímetro de la línea media, con involucro de hemiestructura o con involucro de la base de la lengua. La tasa libre de recaída local a 3 años fue de forma global de 76%, cayendo hasta un 28% para tumores T4. Aquí podemos ver esta gráfica en la cual vemos que el grupo de tratamiento que tuvo mayor falla contralateral fueron aquellos con con T3 o con involucro de paladar del tercio medio del tercio medial, o con involucro a la base de la lengua del tercio lateral o del tercio medio, y con aquellos con categoría N1. Ellos concluyen entonces que aquellos que pueden ser llevados a tratamiento con radioterapia unilateral son aquellos pacientes con poca extensión del paladar blando o base de la lengua, o aquellos con enfermedad confinada a la mucosa con no más de 1 centímetro de extensión medial. El siguiente apartado es el referente de aquellos con BPH positivo. Sabemos que este grupo de pacientes tienen un pronóstico favorable en comparación con aquellos que son BPH negativo. Uno de los estudios que abordan este grupo de pacientes es el estudio de Chen de 2017, el cual tuvo como objetivo investigar si un régimen de quimio-radioterapia con radioterapia reducida en un 15 a 20% mantendría la supervivencia y mejoraría la tolerancia en pacientes con cáncer de orofaringe BPH positivos en un seguimiento de 2.7 años. Fueron fundamentalmente pacientes T1, T2 hasta N2A a N2C, etapas clínicas fundamentalmente 4. Fueron 45 pacientes PD6 positivos, los cuales fueron llevados a quimioterapia de inducción con carboplatin y paclitaxel, después a quimioterapia concomitante. En caso de que tuvieran respuesta parcial o respuesta completa, se daría una dosis prescrita de 54 grays en 27 fracciones, con 43 grays a áreas selectivas. Contrario, si el paciente hubiera presentado respuesta menor a la parcial o no respuesta, habría recibido 60 grays al primario y 48 grays a áreas selectivas. Ellos encontraron que hasta el 84% de los pacientes recibieron la quimioterapia como se había anticipado. Únicamente se reportaron 39% de toxicidad de grado 3 y no se reportaron toxicidades de grado 4. 84% tuvieron respuesta completa y no se registraron progresiones de la enfermedad.
A 30 meses, la recurrencia local regional se reportó el 7% y la enfermedad a distancia únicamente en el 2%. La supervivencia libre de progresión a 2 años fue del 92% y supervivencia global del 98%, sin reportar las toxicidades tardías como la estenosis esofágica o disfagia grado 4, ni permanencia de zonas de gastrostomía después de 6 meses. Ellos concluyen que la radioterapia con quimioterapia concomitante, esto con una reducción del 15 a 20% de la radioterapia, se asocia con una alta supervivencia libre de progresión y con mejoría en el perfil de toxicidad para pacientes que sean PI6 positivo. De forma general, las recomendaciones de las guías NCCN son las mismas dosis que para cáncer de cavidad oral, como ya les había comentado. De igual manera, para la quimioterapia concomitante no cambian mucho las dosis de prescripción, como son al PTB alto riesgo hasta 70 grays, y las regiones intermedias y de bajo riesgo no son diferentes a las que ya habíamos comentado. En cuanto a la terapia postoperatoria, igual el intervalo se recomienda de 6 semanas o menos, con dosis muy similares a las que ya habíamos comentado para cavidad oral. Las guías Astro 2017 recomiendan entregar radioterapia unilateral en pacientes con tumor bien lateralizado, combinado a la fosa amigdalina, tumores T1, T2, N0, N1, y podrá entregarse en aquellos que tengan menos de 1 centímetro de invasión al paladar blando, pero sin invasión a la base de la lengua, con tumores T1, T2 o hasta N2A. La quimioterapia postoperatoria en caso de márgenes positivos o extensión extracapsular, y en caso de características adversas de riesgo intermedio no se van a recomendar de rutina, y utilizar fraccionamiento convencional con quimioterapia concomitante. Como conclusiones de cavidad oral, tenemos que hay resultados equivalentes en cuanto a cáncer de labio de etapa clínica temprana en cirugía en comparación con radioterapia. El tratamiento con radioterapia o quimioterapia no va a sustituir el manejo en un paciente que de entrada es quirúrgico. Hay mayor control regional en cuanto a radioterapia postoperatoria en comparación con la radioterapia preoperatoria. El tratamiento combinado deberá durar menos de 12 semanas, con un inicio de la radioterapia postoperatoria a menos de 6 semanas. Adyuvancia se va a recomendar en caso de que tengamos extensión extracapsular, márgenes positivos, PT3, PT4, márgenes cercanos, múltiples ganglios, infiltración perineural o linfovascular. En cuanto a orofaringe, la radioterapia postoperatoria se va a indicar en pacientes con factores de riesgo intermedio como márgenes cercanos, ganglios más de 3 centímetros o múltiples, involucra niveles 4 y 5, y infiltración linfovascular o perineural. La quimioterapia mejora la supervivencia global y preferir los fraccionamientos alterados como monoterapia. Recordar que el hiperfraccionamiento mejora la supervivencia global, y también este fraccionamiento junto con el fraccionamiento acelerado convencional disminuye la falla locorregional. Radioterapia unilateral en aquellos tumores T1, T2 y con N menor a 2A. En aquellos que tengan menos de 1 centímetro de involucro para dar blando, base de la lengua, y con enfermedad confinada a la mucosa con no más de 1 centímetro de extensión medial. Aquellos pacientes con PI6 positivo tendrán un posible beneficio del descalamiento de la dosis, aunque no es estándar todavía el tratamiento. Y eso es todo.